La polyphonie. Comme ça, c'est bien, c'est comme traduire ça. No sé cómo, ¿qué me dijiste que se grabe? Ah, ya. Je parlerai en grec. Voilà. Alors, On peut le lire. alors, ce que je veux dire, c'est Sans que problème. Je plaisante. je présenterai Je plaisante. Gonzalo à la page 4, quand on parle de ces règles-là. Oui, Gonzalo, je te présente à la page 4, enfin, tu verras. c'est de la vraie polyphonie. Voilà. Attention, voilà. Mais oui, c'est bien. On prononce Renato, Duarte, Cuellar, Cuellar, voilà. Cuellar. Tu sais, moi, je sais, j'ai jamais fait l'espagnol. C'est Itzel Casillas. Voilà, ouais, c'est le même son. Cuellar, ok. Ye. Yeah. Ici, en Argentine, c'est che. Mais ici, au Mexique, c'est ye. Yeah. Renato Duarte, Cuellar, Itzel Casillas, Avalos. Voilà. La transmisión solo te está haciendo bien. Entonces, no sé si quieres apagar la cámara. A la mía. Sí. Es que Pour un tournoi, ça va compliqué. On verra. C'est là. je screen, oui, mais ça, Il faut que tu mettes ta caméra. oui, voilà. ¿Ya estuvo? Mais là, on ne voit pas nous. Non, C'est dommage. ça va, non, parce qu'il a le Les deux projection, parce qu'une caméra, c'est avec le texte, et l'autre, c'est de là, Oui. Mais et on a l'image de nous trois. super. Génial. Et quelle organisation. Ah, mais je sais qu'à Strasbourg, on n'a pas ça. Non. Franchement, c'est que les sciences chimie ou physique qui ont ça, ou les sciences non. humaines. Non, ici, c'est aussi, mais C'est bien, il ça. faut que tu vois l'Institut d'ingénierie, c'est Ah ouais. comme un tel Hilton. C'est le nom de premier monde, on dit. Ça, c'est le nom de troisième monde. D'accord, mais c'est déjà Le bien. tiers-monde. C'est un beau tiers-monde. Franchement. Si? A ver, intenta tú anclarme en Zoom. ¿A ti? Sí. ¿Yo puedo anclarte a ti? Pues es lo que no Sí. Pero es que estoy en speaker. Dale. Galería. Ya. ¿Y ahora qué Y hago? ahora comparte la pantalla. Ya con el texto. ¿Comparto pantalla? ¿Sí? ¿Ya está? Se va a ver el texto en la transmisión. Ah, sí, ya se va a ver la otra. Bueno. Entonces, pues nada más el texto. Y si Sí, quieres, on deja devrait- de compartir y en algún momento lo ganas. Ok. O sea, mientras yo comparta, ¿no nos vamos a ver nosotros? Ok, listo. No puedo quedar de parte. Se va a subir después a la... Está subiéndose ahora. Ah, perfecto. En En un sitio... el live stream en Facebook. Perfecto. En Facebook del proyecto. Perfecto. Buenísimo. Cuando Sí, quieras. después se puede ver. Ajá. Genial. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos este día a nombre de quienes integramos el proyecto de investigación Entramados textuales de saberes pedagógicos, actores, instituciones y proyectos editoriales. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Traducir desde la perspectiva del género, el sexo y la identidad, la interpretación de Arte Midoro, nuestra demanda incesante de verdad, Foucault y las afrodisia antiguas, impartida por Sandra Beringer.
Les agradecemos mucho que estén por acá. En primer lugar, quisiera agradecer a la editorial Me Cayó el 20, porque gracias a la invitación hecha a Lori Lofer y Sandra Beringper, podemos contar con su presencia el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias a la editorial. Y bueno, por supuesto, muchísimas gracias a Sandra por haber aceptado la invitación. Sí, Sandra. Y bueno, déjenme les cuento quién es Sandra. Sandra Beringer es profesora autorizada para dirigir investigaciones sobre historia griega en la Universidad de Estrasburgo. Su trabajo se centra en cuestiones de género y sexualidad en la antigüedad griega y romana. Es autora de La homosexualidad femenina en la antigüedad griega y romana, traducido al inglés y al portugués. Dirigió con Daniel Lorenzini Foucault, Antigüedad, Sexualidad, también traducido al inglés, y con Lori Lofer, que nos acompaña también el día de hoy, el colectivo After les Aves de la Chair, Généalogie du sujet chez Michel Foucault, está publicado por EPEL. Es cotraductora para las ediciones EPEL de John Winkler, Constraint of Desire, y del colectivo Before Sexuality, The Construction of Erotic Experience in the Ancient Greek World, y codirige actualmente, con Lori Lofer también, la traducción francesa de Gay Shame, que se publicará en 2024. Con Claude Calam dirigió durante varios años en l'École d'Arts en Sciences Sociales un seminario sobre cómo la comparación antropológica con mundos alejados nos permite pensar y actuar en el mundo actual. Gracias. Y nos acompaña en esta mesa también Renato Huarte Cuellar, quien es licenciado en Pedagogía en Filosofía y en Letras Clásicas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde es profesor desde el año 2004. Es maestro en Filosofía de la Ciencia y doctor en Filosofía por la misma universidad. Sus áreas de investigación son la filosofía del lenguaje, la filosofía de la educación y otras tradiciones filosóficas, tanto de la antigüedad como contemporáneas. Además, es integrante del proyecto PROIM, que organiza este evento. También nos acompaña Gonzalo Perkovich en la mesa, es psicoanalista, miembro de la École Académique de Psicoanálisis en Montevideo. Muchas gracias, Gonzalo. Bien, la conferencia será dictada por Sandra en francés, con una traducción simultánea de Renato al español, y Gonzalo nos apoyará también con algunas partes textuales. Muchísimas gracias. Bienvenidos. C'est la bonne distance? Ça va? Ça c'est pour le public. Ok. Et ici, pour la Ok. projection. Ouais. Oui, oui. Voilà. Alors, avant de parler d'Artémidor, je souhaite vivement remercier Renato Huarte Cuellar et Itzel Casillas Avalos pour leur invitation à parler aujourd'hui et toutes les personnes qui ont contribué à ce que ce soit possible. Merci Jaime aussi. Je suis très heureuse d'être avec vous à Mexico, à la faculté de philosophie et de lettres, et je suis ravie, mais j'ai oublié de te donner la traduction. Sí, bueno, antes de hablar de Artemidoro, quisiera agradecer muy fuertemente a Renato Huarte, o sea, a mí y a Itzel Casillas por la invitación a hablar el día de hoy, y a todas las personas que contribuyeron a que este encuentro fuera posible. Tu sais quoi, je pense qu'on va le défaire. Voilà. Tu as on va le faire, ça va être plus simple. Muchas gracias. C'est mieux comme ça. Donc, je suis ravie de pouvoir proposer une réflexion sur la question de la sexualité antique à partir d'un document particulier, un manuel d'interprétation des rêves, afin de réfléchir avec vous aux façons de traduire des termes antiques qui n'existent plus aujourd'hui et qui renvoient à un régime des aphrodisiaques antiques tel que le désigne Michel Foucault, un régime différent du dispositif moderne de sexualité. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes en México, en la Facultad de Filosofía y Letras, y tengo muchísimas ganas de poder presentarles una reflexión sobre la pregunta o sobre el asunto de la sexualidad antigua a partir de un documento específico, el Manual de la Interpretación de los Sueños, con el fin de reflexionar junto con ustedes las maneras de traducir los términos antiguos que no existen más el día de hoy y que nos remiten al régimen de afrodisia, de los afrodisia antiguos, tal como lo designa Michel Foucault, con el afán de tener un dispositivo moderno, o para pensar el dispositivo moderno de la sexualidad.
Alors, je ne parle pas espagnol et j'en suis sincèrement désolée et je vais faire ma communication en français et je remercie vraiment Renato pour cette traduction. Et je vous donne également un handout, une traduction et une bibliographie sélective et vous pourrez la suivre pendant la communication. No hablo español y realmente lo siento. Voy a realizar mi comunicación, mi ponencia en francés y Renato, a quien agradezco, hará la traducción. De todas maneras, en cualquier caso, he repartido una bibliografía selecta en la cual, además de un handout, como se dice en español, no es cierto en inglés, que podremos, un petit blague, ajá, con la que podríamos nosotros tener un intercambio. Entonces, hay pasajes textuales en griego, la traducción de Sandra al francés, y ahora explicaremos en español, y una bibliografía específica. No Este documento se ha compartido de manera impresa, por ahí todavía hay un poco más. De cualquier manera, si desean tener la versión electrónica del documento, en la puerta está un QR desde el cual ustedes pueden acceder al mismo. Entonces, no duden en decirme si voy demasiado rápido. Gracias a todos por estar aquí. Ahora comienzo. Muchas gracias. Au début du XXe siècle, l'inventeur de la psychanalyse, Sigmund Freud, partant de l'hypothèse que le rêve est un accomplissement de souhait, développe la théorie selon laquelle l'interprétation du rêve est la via regia menant à la connaissance de l'inconscient dans la vie psychique. Al principio del siglo XX, el fundador del psicoanálisis, Sigmund Freud, parte de la hipótesis de que el sueño está en una realización del deseo, desarrollando la teoría según la cual la interpretación del sueño es la vía regia o vía regia en español, a través de la cual se puede conocer el inconsciente de la vida psíquica. Freud entreprend alors en première partie de son ouvrage d'exposer les premiers travaux sur le rêve. Il évoque son illustre prédécesseur sur ces questions, Artemidor de Daldis, dont l'œuvre, les Oneirocritica, venait tout juste d'être traduite en allemand, à l'exception de la partie sur les rêves sexuels, ce qui le fait d'ailleurs réagir vivement. Freud emprende en la primera parte de su obra la exposición de los primeros trabajos sobre el sueño. Evoca a su ilustre predecesor sobre aquellas cuestiones, Artemidoro de Daldis, en la obra que en griego es Oneirocritica, acababa justamente de ser traducida al alemán, excepto la parte sobre los sueños sexuales, que eso lo hace reaccionar muy intensamente. Ensuite, Freud expose tous les éléments qui différencient la démarche d'Artemidor de la sienne. Es así pues que Freud expone los elementos que distinguen el proceder de Artemidoro de su forma de proceder. Je ne suis pas spécialiste de psychanalyse et il ne s'agit pas ici de faire d'anachronisme. Le sujet psychique dont parle Freud n'est ni l'homme ni la femme de l'Antiquité. Je propose ici une démarche heuristique, celle qui consiste à prendre conscience de la dimension anachronique de nos questions que nous posons au passé pour entreprendre une enquête d'anthropologie culturelle, attentive aux pratiques discursives propres à chaque époque, attentive aussi aux catégories érotiques propres à chaque époque, ainsi qu'aux constructions changeantes de la subjectivité. Et c'est là que réside aussi toute la difficulté pour le traducteur, la traductrice des textes anciens. No soy experta en psicoanálisis y no se trata pues de hacer aquí un anacronismo del sujeto anímico o psíquico del que habla Freud, que este ser humano no es ni el hombre ni la mujer de la antigüedad. Propongo aquí un percurso más bien heurístico, aquel que consiste en cobrar conciencia de la dimensión anacrónica de nuestras preguntas sobre el pasado para emprender una búsqueda de antropología cultural que esté atenta a las prácticas discursivas propias de cada época, que esté atenta también a las categorías eróticas propias de cada época, así como a las construcciones cambiantes de la propia subjetividad.
Es ahí en donde reside toda la dificultad del traductor o traductora de textos antiguos. Nous allons aujourd'hui partir de cette expression. Si l'interprétation du rêve du XXe siècle est une voie royale vers l'inconscient, vers quoi mènent les rêves qu'analyse Artémidore au IIe siècle de notre ère? Et surtout, vers quoi mène l'interprétation des rêves sexuels dans ces Oneirocritica? Sont-ils une voie royale pour notre compréhension des anciens et de leur identité? Lo que haremos el día de hoy será partir de esta expresión. Si la interpretación del sueño del siglo XX es una vía regia o vía real, en ese sentido, vía con una especificidad hacia el inconsciente, hacia aquello que llevan los sueños y que analiza Artemidoro en el segundo ciclo de nuestra era, se pregunta, sobre todo, ¿hacia dónde lleva la interpretación de los sueños sexuales en este texto llamado en griego Oneirocritica? ¿Son estos una vía real, una vía regia para nuestra comprensión de los antiguos, de su identidad? L'interprétation des rêves, les Oneirocritica, je dirais Oneirocritica, c'est l'interprétation des rêves. C'est le seul manuel antique d'interprétation des rêves qui nous soit parvenu dans sa totalité. Il contient plus de 3000 rêves rapportés, ainsi que le détail de la méthode interprétative permettant de déchiffrer ce que ces rêves annoncent. Ce document est d'autant plus précieux qu'il est aussi un des rares ouvrages de ce type dans l'ensemble du premier millénaire de notre ère. Ahora hablará de los Oneirocritica o la interpretación de los sueños. Es el título del texto en griego. La interpretación de los sueños, los Oneirocritica, es el único manual antiguo de interpretación de los sueños que ha llegado hasta nosotros en su totalidad. Contiene más de 3000 sueños reportados, así como con lujo de detalle el método interpretativo que permite descifrar aquello que los sueños comunican. Este documento es todavía más especial, todavía más valioso, porque es en sí mismo una de estas obras raras, únicas, que conforman este conjunto de textos del primer milenio de nuestra era. Les Oneirocritica sont l'œuvre d'Artémidore, citoyen de la cité d'Éphèse, qui se désigne lui-même dans ses écrits comme Artémidore de Daldis, en référence à la cité de sa mère. Son activité est située entre 140 et 200 de notre ère, dans la province romaine hellénophone d'Asie mineure. Los Oneirocritica son la obra de Artemidoro, ciudadano de la ciudad de Éfeso, y que él mismo se denominaría en sus escritos como Artemidoro de Daldis, en referencia a la ciudad de su madre. Su actividad se sitúa entre los años 140 y 200 de nuestra era en la provincia romana de habla helena en Asia Menor. El texto le permite saber de igual manera que Artemidoro tuvo muchos viajes en las grandes ciudades de Asia Menor, en Grecia, en Italia y probablemente también dentro de el Oriente Mediterráneo. Esto le dota a este documento de un carácter excepcional. Les 5 livres des Oneirocritica constituent un très long manuel dont l'objectif n'est pas d'ordre érudit ou catalogal, mais d'ordre pratique et pédagogique. Le but est d'initier d'autres oneirocrites, apprentis interprètes, à une science exigeante et rationnelle. Los 5 libros de los Oneirocritica constituyen un manual muy largo, cuyo objetivo no es de dar un orden erudito o una forma de ver a manera de catálogo, sino más bien un orden práctico y didáctico. El objetivo es iniciar a otros oneirocritas, es decir, intérpretes de sueños, a una ciencia, a una manera exigente y, entre comillas, racional. Alors, pour Artémidore, sauf exception, c'est l'âme du rêveur qui produit le rêve.
Il s'agit, pour l'onirocrite, d'écouter le récit de ces productions oniriques et de les grouper par catégorie. Para Artemidoro, sin excepción, es el alma del que sueña quien produce el sueño. Se trata, para el intérprete de los sueños o onirocrita, encontrar, de escuchar la forma de narrar estas producciones oníricas y de agruparlas en categorías. Artemidor commence par distinguer deux types de phénomènes, les enupnia, quelque chose dans le sommeil, littéralement, et les oneiron. Les premiers, les enupnia, ne peuvent pas constituer un terrain d'interprétation selon lui. Ils sont l'état ou l'expression d'états physiques réels qui se retrouvent dans le rêve. Une personne qui a faim rêve de manger. Une personne amoureuse rêve de son aimé. Ils ont une signification simple et ne prédisent rien de l'avenir puisqu'ils portent sur un état présent. Artemidoro empieza por distinguir dos tipos de fenómenos. Habla de los enupnia, que literalmente quiere decir algo dentro del sueño, y los oneiroi. Los primeros, los enupnia, no pueden constituir un campo de interpretación, según él, porque son la expresión de los estados físicos reales que se encuentran en el sueño. Una persona que tiene hambre sueña con comer. Una persona enamorada sueña con la persona amada. Ellos tienen una significación simple y no pronostican o predicen nada sobre el futuro, porque ellos están hablando de un estado presente. Alors, je vais vous donner la traduction espagnole de Elisa Ruiz Garcia. Le texte est celui de Pâques et la traduction française est la mienne. Et vous pouvez voir toutes les indications bibliographiques et d'édition dans le handout. Juste une petite remarque, sur ce type de rêve, c'est Gonzalo Perkovich, qui va d'ailleurs lire le texte, qui est spécialiste de ces rêves enupnia, et il en parle dans son article, vous le retrouverez dans le handout, page 9, Perkovich Gonzalo, Oneirogmos Freudian. Para leer los pasajes, se basó Sandra en la traducción española de Elisa Ruiz García, Artemidoro, la interpretación de los sueños, del editorial Gredos. La traducción, bueno, el griego es del editorial Bach y la traducción griega es de ella misma. Le solicitó a Gonzalo que realizara la lectura de la traducción en castellano de Elisa Ruiz, porque como pueden ver en la bibliografía, es un especialista y ha publicado algo sobre este tipo de sueños. Donc, le rêve que Gonzalo va vous lire est un rêve qui décrit un état présent. Sí, el sueño que va a leer y describir el que va a leer Gonzalo, describe estos primeros, una situación presente. Tener relaciones sexuales con una mujer conocida y familiar. Si se experimenta esta visión en estado de tensión erótica y arrastrado por el deseo, no encierra valor alguno por causa del estímulo amoroso. Les autres rêves sont appelés les oneiron. Ils contiennent des informations qui disent des choses de l'avenir du rêveur dans sa vie sociale, familiale ou personnelle. Los otros sueños se llaman oneiroi. Contienen información que narran cuestiones del futuro de la persona que sueña, de su vida social, familiar o personal. Et en ce qui concerne les rêves dignes d'interprétation, les oneiron, il s'agit pour l'onirocrite, dans un second temps, de distinguer entre les rêves annonçant des événements imminents, ce sont des rêves théorématiques, qui sont interprétables facilement, car ils sont porteurs d'un message clair et littéral. Première catégorie. Et deuxième, les rêves allégoriques, plus élaborés, qui nécessitent une longue observation, rendue possible par le caractère non imminent de l'événement annoncé. Sí. Oui. En lo que respecta a los sueños dignos de interpretación, es decir, estos segundos, los oneiroi, se trata para el onirocrita o intérprete de sueños
en un segundo momento de distinguir entre los sueños que pueden anunciar eventos inminentes, inmediatos, dichos en griego llamados teoremáticos, que son interpretables fácilmente porque portan ellos mismos un mensaje claro y literal. Por otro lado están los sueños alegóricos, más elaborados, que necesitan una observación más prolongada y que pueden en ellos mismos llevar un carácter no inminente del evento anunciado. Leo. Los simbólicos, en cambio, son unos sueños que indican unas cosas por medio de otras, ya que en ellos el alma expresa algo enigmático en virtud de su propia naturaleza. Es que no, tengo todos los textos, tengo todo el handout. Oui, on continue. Au fur et à mesure qu'on va lire les rêves, vous les trouverez dans le handout, dans l'ordre d'apparition ou dans le PowerPoint peut-être. Sí, nada más para la cuestión técnica con los textos, según los tienen en el handout, se irán leyendo, están en estricto orden como Sandra los irá mencionando. Ce sont ces rêves-là qui constituent le cœur du travail de l'interprète. Ce que l'âme communique de façon codée, c'est à lui d'en comprendre le sens au travers de ces symboles et de leur combinaison éventuelle. Esos son los sueños que constituyen el corazón del trabajo del intérprete, el meollo del trabajo del intérprete, aquello que el alma comunica de manera codificada, que le corresponde al intérprete comprender su sentido a través de estos símbolos y de su posible combinación. Pour réussir à établir les relations cryptées entre les signes dans le rêve et les événements présagés, l'interprète doit disposer d'une somme d'informations importantes sur le rêveur. Et c'est là que réside son talent. Il n'y a pas de lecture univoque d'un symbole. Les éléments d'une scène vue en rêve font l'objet d'une interprétation liée aux analogies, les reliant à la vie du rêveur, à son statut, à son métier, à sa vie, sa culture, son milieu, sa situation familiale. Para poder tener éxito en establecer estas relaciones crípticas o encriptadas de los signos dentro del sueño y de los eventos que pueden predecir el futuro, el intérprete debe tener a la mano un conjunto de información importante sobre la persona que sueña. Es ahí en donde reside el talento del intérprete, porque no hay una lectura unívoca de un símbolo. Los elementos de una escena vista en un sueño son el objeto de interpretación ligada a analogías que las ligan a la vida de la persona que sueña, a su estatus, a su profesión, a su vida, a su cultura, a su contexto y a su situación familiar. Ainsi, par exemple, on va rentrer dans le cœur du sujet. Si un homme rêve qu'il est changé en femme, dans le cas d'un pauvre ou d'un esclave, ce rêve est de bon augure, puisque le pauvre sera nourri et l'esclave aura des tâches moins longues. Mais il existe des exceptions, pour le riche ou le sportif. Si une femme rêve qu'elle est changée en homme, le songe peut être de bon augure. Il annonce l'arrivée d'un mari dans la vie d'une femme non mariée, d'un garçon dans la vie d'une femme qui n'avait pas de fils. On est loin de la psychanalyse, hein, vous avez vu. Así pues, por ejemplo, ya estamos ya entrando al meollo del asunto, si un hombre sueña que es transformado en mujer, en el caso de un pobre o de un esclavo, este sueño será un buen augurio, porque el pobre recibirá comida y el esclavo recibirá tareas menos pesadas. Hay excepciones para el rico o para la persona que hace este deporte. Si una mujer sueña que se transfigura en un hombre, el sueño puede tener un buen augurio. Anuncia la llegada de un marido en la vida de una mujer soltera o de un hijo en la vida de una mujer que no ha tenido hijos. Estamos lejos del psicoanálisis, ¿no es verdad? Il s'agit aussi pour l'interprète de distinguer entre les paramètres qui relèvent d'une convention partagée avec un groupe
et les caractéristiques qui sont propres aux rêveurs. Pour ces raisons, Artemidor considère que les rêves produits par des personnes éduquées ou savantes sont plus élaborés et de ce fait stimulent davantage l'intelligence et le talent de l'interprète. Se trata así pues para el intérprete de distinguir entre los parámetros que son relevantes en una convención compartida entre un grupo y las características que le son propias a la persona que sueña. Por estos motivos, Artemidoro considera que los sueños producidos por personas educadas o con cierta sabiduría son más elaborados. Y C'est moi. no, Ah, no, no, pardon. no, no, no. Y de esta manera estimulan mayormente la inteligencia y el talento del intérprete. Pardon, c'est là que j'ai coupé. Oui, oui. Ainsi, la valeur prédictive, favorable ou défavorable, n'indique pas une évaluation morale spécifique, car il peut être très favorable de rêver d'un événement atroce ou moralement horrible, on va voir. Tout dépend quelle est la personne qui fait ce rêve et ses caractéristiques propres. Ce point a été souligné par Michel Foucault dans son analyse des rêves sexuels autour de 1980. Así, el valor predictivo favorable o desfavorable no indica una evaluación moral específica, ya que puede ser muy favorable soñar un evento atroz, sí, o moralmente espantoso. Todo depende de cuál sea la persona que ha tenido este sueño y sus características propias. Este punto fue resaltado por Michel Foucault en su análisis de los sueños sexuales a partir de 1980. Un aspect de l'enseignement qu'Artemidor souhaite transmettre consiste à identifier le meilleur moyen pour mettre en relation l'image vue dans le rêve et l'accomplissement présagé. L'onirocrite doit pouvoir donner au client une explication, aitia, en établissant des liens d'analogie entre les signes que l'âme a envoyés dans le rêve et les événements à venir. Un aspecto de las enseñanzas que Artemidoro quiere transmitir consisten en identificar el mejor medio para poner en relación la imagen vista en el sueño y el logro de este presagio. El onirocrita debe poder dar al cliente una explicación, en griego aitia, al establecer los lazos de analogía entre los signos que el alma ha enviado en el sueño y los hechos por suceder. Le principe de base repose sur la capacité à isoler, identifier les parties signifiantes dans le rêve, à les mettre en relation avec les caractéristiques propres au rêveur, pris dans son contexte social et culturel, à recourir à des clés d'analyse en repérant celle qui convient au contexte. Le terme grec de stoikeia, utilisé par Artemidor, a parfois été traduit par données fondamentales, par le traducteur français Festugière. On trouve aussi la traduction d'éléments. Et pour ma part, je vais traduire par critères. El principio básico sobre el cual reposa esta capacidad de aislar o identificar las partes significativas dentro del sueño que deben ser puestas en relación con las características propias de la persona que sueña, pues deben ser puestas en su contexto social y cultural. Deben recurrir a claves de análisis que permitan entender qué conviene en ese contexto. El término stoicheia, utilizado por Artemidoro, fue traducido por datos fundamentales por el traductor francés Festugière y encontramos otras traducciones etimológicas como elementos. Por mi parte, yo he traducido más bien criterios. Je passe directement ici et on verra après son avis. C'est au livre 1 qu'apparaissent de façon groupée des rêves périssunousias sur les relations sexuelles. Pour permettre une bonne interprétation, les rêves de relations sexuelles, périssunousias, sont distingués selon deux critères, celui du nomos, l'usage, la loi, et celui du phusis, la nature, de la phusis, la nature, portant sur le type de relation sexuelle rêvée. Une parenthèse,
J'ai un problème à traduire parce que précisément, il s'agira de voir ce dont il s'agit exactement. Donc, nomos d'un côté, physis de l'autre. Es en el libro primero que aparece de manera agrupada los sueños que en griego se llaman perisinusías o que tienen que ver con las relaciones sexuales. Para poder establecer una interpretación eh, eh, buena sobre los sueños de las relaciones sexuales, los perisinusías, se distinguen según dos criterios, ostoigeia, aquel del nomos y aquel de la physis. Dijo que tuvo problemas para tratar de identificar qué es nomos y qué es physis, pero ahora entraremos en ello. Nomos según la ley, principio, o physis, que es según la naturaleza, etcétera. Por lo tanto, el tipo de relación, o sea, dependiendo de esto, el tipo de la relación sexual a la que se refiere. Commençons par les actes sexuels conformes à la nature, physis, et à la norme, nomos. Les actes rêvés, classés katanomon, conformes à la norme, se rapportent à des relations sexuelles de type varié et que nous ne placerions pas dans cette catégorie aujourd'hui. On pourra en discuter. Il s'agit de relations entre un homme, le rêveur, et des femmes, épouses, amantes, prostituées, des hommes, esclaves, patrons, amis, des relations entre une femme et un homme, sans précision, ou encore le cas de la relation entre un homme et son frère, ou encore la masturbation. Los actos soñados, los actos sexuales soñados, están clasificados katanomon, en griego, quiere decir según la norma, y tienen que ver con relaciones sexuales de tipos variados que no nos agradarían para nuestras categorías hoy en día. Eso lo podremos discutir. Se trata, pues, así de relaciones entre un hombre, el que sueña, y mujeres, que pueden ser la esposa, la amante, la prostituta, de hombres, como el esclavo, el amo, el amigo, las relaciones entre una mujer, es decir, la mujer que sueña, y un hombre, sin ser específicos, o todavía el caso de relaciones entre un hombre y su hermano, o incluso la masturbación. El sueño dice así, el criterio: unirse a la propia mujer, si ésta da su consentimiento, lo acepta de buen grado y no muestra resistencia al acto, es un signo positivo para todos por igual. En realidad, la mujer se corresponde con la profesión del que tiene el sueño, o la ocupación de la que el sujeto obtiene satisfacciones, o bien el ámbito en el cual él preside y manda, como le acontece con su esposa. Por consiguiente, el sueño indica los beneficios de tales empresas, ya que los hombres se complacen con las acciones amorosas al igual que con sus ganancias. Si la mujer ofrece resistencia y no se presta, el significado es inverso. La equivalencia es la misma si se trata de una amante. La partie des rêves de relations sexuelles conformes à la norme intègre les rêves généraux de femmes et deux rêves précis avec des esclaves. La parte de los sueños de las relaciones sexuales, katanomon, según la norma, está integrada por sueños generales de mujeres y de dos sueños precisos de esclava. Sé de un siervo que soñó que masturbaba a su amo y se convirtió... Perdón. Ser poseído. Ser poseído. Perdón. Ser poseído por algún conocido resulta un presagio ventajoso para la mujer, según quien fuera el protagonista. Para el hombre es positivo si el agente es más rico y de más edad, pues de estas personas habitualmente se reciben bienes. El siguiente. Bueno. Sé de un siervo que soñó que masturbaba a su amo y se convirtió en el pedagogo y educador de sus hijos, porque en realidad había tenido entre sus manos el pene del patrón, el cual constituía el símbolo de su descendencia. Y a la inversa, tengo noticias de un individuo que soñó que era acariciado por su dueño y, tras ser atado a una columna, recibió múltiples azotes
y de esta forma fue puesto en tensión por su Señor. Dans les trois catégories de rêves, des éléments variés viennent distinguer les différentes situations. Le sexe, le statut social, le métier des deux partenaires vus en rêve, mais aussi les modalités de la relation sexuelle, l'apparence, l'attitude, le lieu, le fait de connaître ou non son partenaire sexuel. En estas tres categorías de sueños, los elementos variados se distinguen las situaciones diferentes. El sexo, el estatus social, la profesión de los dos, de las dos personas que están en este sueño, así también las modalidades de la relación sexual, la apariencia, la actitud, el lugar, el hecho de conocer o no a la pareja, etcétera. Ahí vamos con otro sueño. Si uno imagina que posee a una mujer desconocida, en el caso de que tenga buen tipo, sea bonita, lleve una vestimenta cara y refinada, joyas de oro y se entregue de buen grado, todo ello constituye un buen presagio para el sujeto y le profetiza la obtención de un éxito no deleznable. Si por el contrario se trata de una vieja repugnante, deforme, mal vestida, desagradable y recalcitrante, entonces el sueño significa lo contrario del precedente. Conviene interpretar que las mujeres que no se conocen son una imagen de los hechos que acontecerán al que tiene la visión. Según sea el aspecto y el comportamiento de la misma, así irán también los asuntos del sujeto durmiente. Dans le cas des relations entre hommes, Artemidor établit une distinction entre la pénétration insertive et la pénétration réceptive. Le verbe grec utilisé est perainein, soit à l'actif, soit au passif. Pour notre enquête, il est utile de recourir à ces formulations descriptives. Pénétration insertive, pénétration réceptive. Et cette façon de parler a été utilisée par Craig Williams, c'est un spécialiste d'homosexualité romaine, on pourra revenir là-dessus. L'opposition traditionnelle actif-passif est susceptible de transmettre, de charrier des perceptions et des évaluations anachroniques, des actes, des rôles sexuels, tout comme c'est le cas des participes actifs et passifs, pénétrant, pénétré. En el caso de las relaciones entre hombres, Artemidoro establece una distinción entre la penetración insertiva y la penetración receptiva. El verbo utilizado es parainein, la voz activa o pasiva. Para esto, para poderlo definir, es útil recurrir a estas formulaciones descriptivas insertivo-receptivo que están presentes y utilizadas por Craig Williams en su estudio sobre la sexualidad romana. La oposición tradicional activo-pasivo es susceptible de transmitir percepciones y evaluaciones anacrónicas de actos y de roles sexuales, así como es el caso de aquellos que participan tanto activos como pasivos, como el penetrante y el penetrado. Et rappelons à son sujet la remarque fort juste de l'historien Paul Veyne dans son article « La famille et l'amour sous le Haut Empire romain » en 1978, sur l'évaluation morale très changeante de la position de l'equus eroticus, le cheval érotique, la femme assise sur son partenaire masculin allongé. Et cette position peut être perçue comme la posture d'une courtisane au service de son client, mais également, ainsi que le dénonce Sénèque, comme une position dominatrice et donc dangereuse de la femme. Acordémonos, en caso relacionado con esto, a esta fuerte posición que tiene Paul Veyne en su artículo La familia y el amor en el Alto Imperio Romano de 1978, sobre la evaluación moral bastante permeable o cambiante de la posición sexual que se denomina en latín equus eroticus o el caballo erótico. Que consiste en que la mujer está sentada sobre su pareja, hombre, acostada,
que puede ser percibida como una postura de, pues aquí en francés courtisan puede ser tanto de cortesía como de cortesana al servicio de su cliente, pero de igual manera puede ser, se le puede, así como lo denuncia Séneca, puede ser visto como una posición de dominación y por lo tanto peligrosa para la mujer. Para el hombre es positivo si el agente es más rico y de más edad, pues de estas personas habitualmente se reciben bienes. Por el contrario, es negativo si se trata de alguien más joven y escaso de medios, ya que a los que son tales se les suele ayudar con dádivas. Cuando la acción es realizada por un anciano, pero mendigo, tiene idéntico significado. La distinction position insertive, position réceptive ne recoupe pas systématiquement la distinction présage favorable ou présage défavorable. Ce sont des éléments apportés à l'attention de l'interprète qui, selon l'agencement de différents éléments en lien avec le système d'analogie de l'interprétation allégorique, doit déchiffrer le message du rêve. La distinción entre la posición insertiva y la posición receptiva no recupera sistemáticamente la distinción presagio favorable, presagio desfavorable. Son los elementos que a los cuales debe prestarse atención el intérprete, que según la forma en la que los diferentes elementos se relacionan con el sistema de la analogía de la interpretación alegórica, deben descifrar el mensaje del sueño. On constate que le rêve avec le frère ne suscite pas de traitement ni de commentaires particuliers et qu'il suit des règles de lecture semblables à une relation avec un domestique. Debe constatarse que el sueño con la relación sexual con un hermano no suscita ningún tratamiento, ningún comentario particular y que sigue las reglas de lectura parecidas a la relación con un empleado, con un esclavo doméstico. Ser poseído por un siervo no es un buen presagio, pues significa que el dueño es despreciado y perjudicado por su subordinado. Y lo mismo si se trata de un hermano, ya sea mayor o menor, o de un enemigo. Et ce rêve incestueux, donc avec le frère, apparaît également dans la deuxième partie, preuve que le classement est une indication plus qu'une catégorisation simple et évidente. Este sueño con el hermano aparece de igual manera en la segunda parte. Prueba que la colocación o clasificación es una indicación más de una categorización simple y evidente. La deuxième sous-catégorie des rêves sexuels, à savoir les rêves qui sont conformes à la nature mais contraires à la norme, cataphucine mais paranomone, rassemble les rêves de relation avec son enfant, son frère, sa sœur, son père, sa mère, ainsi que les actes bucogénitaux, sexe oral. Il ne figure pas de rêve fait par une femme dans cette catégorie. La segunda subcategoría, a saber, los sueños que son cataphysin, o sea, según la naturaleza, pero paranomon, o sea, en contra de la norma, reúnen los sueños de relaciones con niños, con su hermano, con su hermana, su padre, su madre e incluso los actos bucogenitales o sexo oral. No existe o no figura un sueño hecho por una mujer en esta última categoría. La partie consacrée au rêve sexuel avec son propre enfant recourt aux critères de l'âge et à nouveau, le présage de ce type de rêve peut être favorable ou défavorable. Sont pris en considération, en plus, le statut social et d'autres éléments relatifs à l'un et à l'autre. La parte dedicada a los sueños sexuales con su propio hijo se pueden clasificar según el criterio de la edad y también a un presagio
de un tipo que un tipo de sueño pueda ser favorable o desfavorable. Son tomados en cuenta, además, el estado social u otros elementos relativos a uno o a otro de los miembros de la relación sexual. Aquí hay un pequeño problema de traducción, porque en francés dice penetrar a su hijo de menos de 5 años y se tradujo como violar. Et en grec, c'est aussi, c'est pénétrer. En grec, c'est pénétrer et pas violer. Aquí tenemos una discusión filológica de que en el texto, pues dice Sandra, en el texto griego literalmente dice penetrar y la traducción dice violar. C'est pas la même chose. Voilà. Y no es lo mismo. On voit ici le cœur de notre réflexion, c'est la volonté contemporaine de mettre un regard moral. Tout à fait. Y aquí podemos ver claramente cómo la moralidad contemporánea lo que quiere es establecer categorías que no están en el texto original. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Il faut moraliser des choses parfois. Mais dans la description du rêve, il faut une traduction qui garde la proximité du texte. Ella no estaba diciendo que está bien o mal, simplemente que, o sea, el acto, simplemente que cuando estamos traduciendo el acto, a veces sí hay que moralizar, pero se trata de describir lo que ahí se está narrando. Entonces decimos penetrar en vez de violar. Penetrar a un hijo que aún no tenga 5 años pronostica la muerte del niño, según he constatado en repetidas ocasiones. Es lógico este simbolismo, porque se corrompe a la criatura y a la muerte también la llamamos corrupción. Cuando el niño ya ha superado la infancia, si el padre es pobre, llevará a cabo las efusiones, enviando al hijo a la escuela y pagándole las cuentas. Vous aurez remarqué dans la façon de présenter le rêve et son diagnostic, Artemidor ne dit pas chaque fois dans le rêve. Donc si le fils est un jeune adolescent, cuando el niño, c'est dans le rêve. Donc il faut nous, chaque fois qu'on supplée dans le rêve ou dans la vie du rêveur. Et ça a posé problème dans les traductions aussi. Sandra agrega que nos hace notar que Artemidoro es muy cuidadoso cuando está traduciendo de decir en el sueño o en la vida de la persona que sueña, porque de esta manera distingue un contexto del otro y esto ha generado pues muchos problemas de traducción. Sí, la partie la plus développée de ce groupement porte sur les rêves avec la mère. De nombreuses caractéristiques sont prises en compte. Je ne sais pas pourquoi. De nombreuses caractéristiques sont prises en compte et Artemidor émet dans un bref préambule un commentaire sur la nécessité d'une analyse complexe. La mère, c'est complexe. La parte más desarrollada de esta clasificación o agrupamiento de sueños tiene que ver con los sueños con la madre. Y por eso se reían. Dice, numerosas o muchas características son tomadas en cuenta por Artemidoro cuando emite, dentro de un breve preámbulo, un comentario sobre la necesidad de un análisis complejo. Je fais un ajout moral. Quiere agregar moral. La suite est interdite aux personnes de moins de 18 ans. O sea, lo que sigue está prohibido para personas menores de 18 años. Alors, suit une très longue liste de rêves distingués selon la position sexuelle, de face, à genoux, de dos, avec une mère morte ou vivante, avec un rêveur en bonne santé, en voyage, etc. Le présage peut être favorable ou défavorable, mais les positions non frontales sont toujours des présages défavorables. Et c'est généralement le verbe grec mignumi qui vient désigner la rencontre des corps. Puis la description se poursuit par une précision sur le rôle du rêveur et sa position dans le rêve. Insertif, réceptif, au-dessus, au-dessous, etc. Después sigue una larga lista de sueños que se distinguen según la posición sexual, sea de frente, de rodillas, de espalda, con una madre muerta o viva, con una persona que sueña
que es sana, que está de viaje, etc. El presagio puede ser favorable o desfavorable, pero las posiciones no frontales son todas o implican todas ellas presagios desfavorables. Generalmente el verbo mignumi designa el encuentro de esos cuerpos. Así pues, haciendo que la descripción siga con mucha precisión el rol de la persona que sueña y su posición en el sueño, sea insertivo o receptivo, además de si está arriba o está abajo en la posición sexual. En consecuencia, si una persona posee a su madre estando cara a cara y con su cuerpo extendido sobre el de ella, en la posición que algunos llaman conforme a la naturaleza, encontrándose esta viva y su esposo en buen estado de salud, surgirá una enemistad entre el padre y el hijo por causa de los celos que también se producen entre los restantes rivales. Si el progenitor está enfermo, morirá. En realidad, el sujeto del sueño desempeñará al mismo tiempo el papel de hijo y de esposo. Es un buen presagio para cualquier artesano y operario, pues se suele llamar madre a la propia actividad profesional. Y en verdad, tener trato carnal con ella, ¿qué otra cosa podría significar sino desempeñar un empleo y ganarse la vida a través del mismo? Cette partie se clôt sur un développement consacré aux rêves de pratiques bucco-génitales avec divers partenaires, dont la mère. De façon générale, rêver d'actes sexuels qui diffèrent de la position frontale, face à face, est de mauvais augure, et l'événement qu'annonce le rêve doit être déduit par l'interprète de divers éléments qu'il aura pris soin de connaître sur le rêveur. Esta parte cierra con un desarrollo dedicado a los sueños de prácticas bucogenitales con diferentes parejas, incluso la madre. De manera general, soñar con actos sexuales que son distintos de la posición frontal, cara a cara, es un mal augurio. Y el acontecimiento que anuncia el sueño debe ser deducido por el intérprete a partir de diversos elementos que deberá tener cuidado de conocer a la persona que sueña. Il est intéressant de constater qu'il y a des situations où ce rêve peut malgré tout être de bon augure. Cela vient souligner la nécessité pour l'interprète de passer du temps avec la personne, l'écouter, la personne qui vient le consulter, car il ne suffit pas uniquement de connaître le rêve dans ses détails les plus précis, il convient également d'avoir des éléments d'information sur la vie du rêveur. Es interesante constatar que hay situaciones en donde un sueño específico puede, a pesar de todo, ser un buen augurio. Esto viene a subrayar la necesidad de que el intérprete pase tiempo con la persona que viene a consultarlo, porque no basta únicamente conocer el sueño con los detalles más precisos. Conviene igualmente tener elementos de información sobre la vida de la persona que sueña. Si se sueña que uno mismo es quien excita oralmente a un conocido, sea hombre o mujer, llegará a pelearse con él debido a que ya no podrán unirse sus bocas. En el caso de que se trate de un desconocido, el perjuicio afectará a todos, salvo a los que se sirven de la cavidad bucal en el ejercicio de su profesión, tales como flautistas, trompeteros, oradores, maestros de retórica y algunos otros semejantes a estos. La dernière catégorie, les actes paraintimes contre nature, représente un développement assez court en comparaison de la section précédente. Elle regroupe la relation sexuelle du rêveur avec lui-même, pénétration ou fellation, la relation sexuelle d'une rêveuse avec une femme, la relation sexuelle du rêveur avec une divinité, masculine ou féminine, avec un corps d'une personne morte, de femme ou d'homme, sauf la mère, la sœur ou la maîtresse, parce que ce sont des rêves qui figurent dans la section paranomone.
contre la norme, ou encore avec un animal. Ici, maîtresse, dans le sens de... De... non. Oui, Ouais, c'est ouais, ça. amante, ouais. La última categoría, los hechos soñados en esta categoría para ficín o contra naturaleza, contra natura en latín, representa un desarrollo, o sea, se desarrollan de manera muy breve en comparación con la sección anterior. En esta sección se agrupan las relaciones sexuales de la persona que sueña consigo misma, sean de penetración o de felación. La relación sexual de una mujer que sueña con una mujer, la relación sexual de un hombre que sueña con una persona que sueña con una divinidad, sea masculina o femenina, con el cuerpo de una persona muerta, de un hombre o de una mujer, salvo la madre, la hermana o la amante, sueños que aparecen o que figuran en la sección de sueños paranomón, o sea, es decir, en contra de la norma, o finalmente con un animal. Après les diverses possibilités d'union avec soi-même, des rêves qui peuvent constituer des présages favorables, tout comme des présages défavorables, sont évoqués les rêves de relations entre deux femmes. Ce sont donc ici des rêveuses. Después de varias posibilidades de unirse consigo mismo, o sea, de relacionarse con el cuerpo de uno mismo, los sueños que pueden constituir pasajes favorables así como pasajes desfavorables, son evocados los sueños de relaciones entre dos mujeres. Se trata así pues de dos mujeres que sueñan. Acá también hay un término que es equívoco, ¿no? Dice, en el caso de que una mujer posea, en realidad en francés dice penetre, ¿no? Partager, apprendre en femme. Ouais. En el caso de que una mujer posea o penetre a una Penetre, persona de su mismo sexo, compartirá sus propios secretos con su compañera. Si a esta la desconoce, emprenderá insensatas iniciativas. Si ella es el elemento pasivo, se separará del marido o se quedará viuda. También recibirá las confidencias de su pareja en no menor medida. Yo le comentaba que en griego dice, es el mismo verbo, peraine, y luego ella tradujo penetre, o sea, penetrar, y lo que acabas de leer dice poseer, o sea. Le fait de connaître ou non son partenaire est un élément de distinction qui apparaît à de nombreuses reprises dans les autres récits de rêves faits par des hommes comme par des femmes. El hecho de conocer o no a su pareja es un elemento de distinción que aparece en muchas otras, muchas partes en esta descripción de otros sueños, hecha ya sea por hombres o mujeres. Les relations sexuelles avec les dieux sont décrites dans cette partie consacrée aux rêves contre nature et ne seront plus évoquées dans le développement des rêves de vision de divinité, à une seule exception. Le premier critère pour permettre l'interprétation du rêve est l'état de santé du rêveur. S'il est malade, le rêve annonce un événement imminent, le fait pour le rêveur de quitter le monde des vivants. Et ici, il ne s'agit plus d'un rêve allégorique, mais quasiment littéral. Dans le cas d'un rêveur en bonne santé, le critère du plaisir ressenti est important. El hecho de conocer, las relaciones sexuales con los dioses se describen en esta parte consagrada a los sueños contra la naturaleza y no se evocarán más en el desarrollo de los sueños de la visión de la divinidad, con una sola excepción. El primer criterio para permitir la interpretación del sueño es el estado de salud de la persona que sueña. Si está enferma esta persona, el sueño anuncia un evento, un evento inminente. El hecho por el que la persona que sueña debe abandonar el mundo de los vivos. Aquí no se trata ya de un sueño alegórico, sino más bien cuasi literal. En este caso, en el caso de una persona que sueña y tiene buena salud, el criterio del placer ressenti
la sensation. Sí, sí, que Sí, se sienta, sí, ajá, de un placer sentido o percibido, experimentado, es importante. A los demás el sueño les anuncia ayudas de parte de los superiores. Si el contacto es placentero, en caso contrario, miedos y perturbaciones. Voilà donc ce que dit Artémidore à son fils ou à des apprentis interprètes. Mais nous, historiens, anthropologues de l'Antiquité, psychanalystes, étudiants, professeurs, que pouvons-nous faire de cela? Qu'est-ce que ce document nous apprend sur les normes sexuelles ou la vie amoureuse des hommes et des femmes de cette époque? Quelles ont été les interprétations qui en ont été faites? Así pues, así es lo que Artemidoro le dice a su hijo o a los aprendices de intérpretes. Pero nosotros, historiadores, antropólogos de la antigüedad, agregó psicoanalistas, profesores, estudiantes, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos aprender de este documento que nos puede enseñar sobre las normas sexuales o la vida amorosa de los hombres y las mujeres de esta época? ¿Cuáles han sido las interpretaciones que han sido hechas o establecidas? Passons à notre dernière partie. Alors que le texte connaît plusieurs traductions dans les années 75, l'œuvre d'Artémidore ne fait pas l'objet de l'intérêt des spécialistes de l'Antiquité, intéressés par les grandes œuvres de la littérature grecque. C'est essentiellement par des auteurs extérieurs au champ des études classiques, Freud ou Foucault, qu'Artémidore a rencontré son premier lectorat au cours du XXe siècle. Pasamos a la última parte. Así pues, el texto conoció muchas traducciones en la década o alrededor del año 1975. La obra de Artemidoro no había sido del interés de especialistas de la antigüedad que estaban interesados sobre todo por grandes obras de la literatura griega, entre comillas, o los grandes relatos de los historiadores griegos, y no por una mera obrita técnica, un opúsculo técnico. Es esencialmente por autores exteriores al campo de los estudios clásicos, entiéndase Freud y Foucault, que Artemidoro fue encontrado por sus primeros lectores a lo largo del siglo XX. William Harris, Dreams and Experience in Classical Antiquity, ne consacre aucun développement à la question de la sexualité. Et il n'est pas le seul. Jusqu'en 2020, on trouve multitude de choses dans les récents et très intéressants volumes collectifs sur Artémidore, sur les relations sociales, dans les cités grecques, le théâtre, la mort, l'argent, le crédit, les animaux, les couleurs, le nom des plantes, les volumes de mesure des aliments, mais aucun développement sur la sexualité, alors que, pour ma part, naïvement, je pensais que le sexe allait être la première chose qui allait intéresser les gens, même les philologues. William Harris, en su libro Sueños y experiencia en la antigüedad clásica, no dedica ningún desarrollo a la cuestión de la sexualidad. Y no es el único. Apenas en 2020 uno puede encontrar, hasta 2020 uno puede encontrar numerosos elementos en las recensiones, en los volúmenes muy interesantes colectivos en torno a Artemidoro sobre las jerarquías sociales en las ciudades griegas de Asia Menor, el teatro, la muerte, el dinero y el crédito, los animales, los colores, el nombre de las plantas, los volúmenes de medida o los alimentos. Pero nadie se había ocupado de la sexualidad. Mientras que de mi parte yo pensaba inocentemente que el sexo sería el primer aspecto que les interesaría a las personas, incluso a los filólogos. C'est Michel Foucault et ses analyses précieuses durant son cours au Collège de France, Subjectivité et vérité, et dans son volume 3 de son Histoire de la sexualité, qui a mis sur la scène, si je puis dire, cette œuvre dans un contexte d'analyse nouveau. Non pas l'étude des sciences de l'Antiquité, du vaste corpus de la physiognomonie à celui de l'astrologie, non celui des réalia, les coutumes, les usages, mais celui de la sexualité.
Fue Michel Foucault en sus importantes análisis a lo largo de sus cursos en el Collège de France, Subjectivité et Vérité, Subjetividad y Verdad, de 1981, y también en el volumen 3 de su Historia de la Sexualidad de 1984, que puso la luz o puso el acento, yo podría decir, sobre esta obra en un contexto de análisis nuevo. No ya desde el estudio de las ciencias de la antigüedad, en este enorme corpus que podríamos hablar desde la fisionomía a aquella de la astrología, astronomía, no tampoco de los realia, las costumbres, los usos en el campo variados de la vida del hombre común y corriente, sino de la sexualidad. Là, c'est paradoxalement non la logique d'une recherche sur la sexualité antique qui a mené Foucault à ce document antique, mais celle qui motive le tome 1, la volonté de savoir. Là, il y creusait la façon dont la scientia sexualiste du 19e siècle, puis le dispositif de sexualité actuel, avait promu le sexe comme lieu de vérité. Dans ce processus figure évidemment la psychanalyse, en lien avec la question de l'aveu. Et de ce fait, Freud et sa Traumdeutung. Évidemment, on y croise vite Artemidor. Es ahí en donde paradójicamente no hay una lógica, bajo una lógica distinta sobre la sexualidad antigua, que ha llevado a Foucault a este documento antiguo, pero que lo ha motivado el tomo 1 de la voluntad de saber. Ahí se critica la manera en que la scientia sexualis, o la ciencia de la sexualidad del siglo XIX, puso el dispositivo de la sexualidad actual, o sea, depositó, y que había promovido el sexo como un lugar de verdad. En ese proceso figura evidentemente el psicoanálisis, vinculado con la cuestión de la confesión. de la confesión, y de esta manera Freud y su Traumdeutung, o interpretación de los sueños. Evidentemente, uno en esa intersección, uno llega de manera muy rápida a Artemidor. Je cite Foucault. Entre chacun de nous et notre sexe, l'Occident a dressé une incessante demande de vérité, écrit Foucault dans La volonté de savoir. Cette analyse fonctionne comme un avertissement lorsqu'il s'agit d'aborder des textes érotiques antiques, de façon à ne pas projeter dans les interprétations des documents grecs et romains les catégories anachroniques du présent. Entre cada uno de nosotros y nuestro sexo, el Occidente ha hecho una incesante solicitud de verdad, escribe Michel Foucault en La voluntad de saber de 1976. Este análisis funciona como una advertencia a partir de la cual se trata de abordar los textos, entre comillas, eróticos antiguos, de manera o de tal manera que no nos proyectemos en la interpretación de documentos griegos y romanos, que no proyectemos categorías anacrónicas del presente. Las relaciones... Les relations sexuelles d'Artemidor n'est pas le sexe d'aujourd'hui. Le régime des aphrodisias n'est pas le dispositif de sexualité contemporain qui, dans le cadre du biopouvoir analysé par Michel Foucault, somme, oblige les individus à dire leur identité. Las relaciones sexuales de Artemidoro no son el sexo de hoy en día. El régimen de los afrodisia no son el dispositivo de sexualidad contemporáneo que, dentro del enmarque del biopoder analizado por Foucault, obliga a los individuos a enunciar, a decir su identidad. Il est donc certain que lorsque nous posons cette question au passé, il faut se préparer au fait que nous n'aurons pas une réponse qui relève du même domaine, du même dispositif. Les pratiques sexuelles antiques entrent dans d'autres catégorisations, d'autres logiques, d'autres formes de rapport à soi. Es así, pues, que nosotros
nos colocamos en esta cuestión del pasado, en la que debe prepararse, de hecho, el hecho de que nosotros no tenemos una respuesta que supla el mismo dominio, el mismo dispositivo. Las prácticas sexuales antiguas entran en otras categorías, en otras formas de categoría, en otras lógicas, en otras formas de relacionarse con uno mismo. Mais une deuxième difficulté s'élève alors pour analyser l'œuvre d'Artémidore selon notre questionnement. Car si, entre chacun de nous et notre sexe, l'Occident a dressé une incessante demande de vérité, il s'avère également que, en reprenant cette phrase, entre chacun de nous et nos rêves, l'Occident a dressé une incessante demande de vérité. Así pues, hay una segunda dificultad que aparece para analizar la obra de Artemidoro según nuestra propia pregunta. Así, si entre cada uno de nosotros y nuestro sexo, el occidente ha entrenado una incesante demanda de verdad, se trata así igualmente de, retomando esta frase, entre cada uno de nosotros y nuestros sueños, el occidente ha entrenado una incesante necesidad de verdad. La différence énorme de dispositif et de logique entre l'Oneirocritica et la Traumdeutung de Freud a été étudiée longuement par Simon Price en 1986. Vous pouvez regarder la chronologie des études dans votre handout. Donc là, c'est Foucault 84, Price 86. Avant d'aborder la question de la sexualité, Simon Price s'est attaché à critiquer longuement les erreurs de lecture fondées sur des approches d'ethnopsychiatres ou de psychologues, des approches qui s'intéressaient à la dimension sexuelle de rêve, mais qui appliquaient au texte ancien les grilles de lecture du présent sur la matière du rêve. Problème sur le sexe, problème sur le rêve. Pour Simon Price, trop d'anachronismes sur le rêve nous a empêchés de comprendre la logique d'Artemidor. La enorme diferencia del dispositivo y de las lógicas entre el texto de los Oneirocritica de Artemidoro y el Traumdeutung freudiano fue estudiado por Simon Price en 1986. Pueden revisar en la bibliografía la cronología. Entonces Foucault es de 1984, Price de 1986. Dice Price, antes de abordar la cuestión de la sexualidad, dedica tiempo a criticar los errores de lectura fundados por las aproximaciones etnopsiquiátricas o de psicólogos, aproximaciones que se interesan por la dimensión sexual del sueño, pero que aplican al texto antiguo y aquí es difícil traducir porque en francés es les grilles de lecture, que podría ser las claves de lectura, pero grille en lenguaje Foucaultiano también es una reja que impide. Entonces eso no lo podemos tener en español, pero las claves de lectura, las rejas de lectura del presente sobre el tema del sueño. Para Simon Price hay demasiados anacronismos sobre el sueño que nos impide comprender la lógica de Artemidor. John Winkler, dans un ouvrage intitulé Constraints of Desire en 1990, considère le texte d'Artemidor comme particulièrement précieux. Et là, je fais une parenthèse, un ajout, avec les archives qui ont été déposées à la Bibliothèque nationale de France, les archives Foucault, on a découvert qu'en réalité, il était en interaction avec John Winkler et que John Winkler avait déjà rédigé ces pages sur Artemidor. C'est la raison pour laquelle, dans le handout, la chronologie est différente et j'ai mis Winkler avant Foucault. Okay. John Winkler, en su texto de 1990, Constraints of Desire, como Foucault, considera el texto de Artemidoro como especialmente valioso. Aquí hace un paréntesis y dice que según se tiene en el archivo Foucault de la Biblioteca Nacional de Francia,
hay una correspondencia y por eso ella colocó en la bibliografía a Winkler, que a pesar de ser de 1990, antes que incluso Foucault. Donc John Winkler, qui a beaucoup inspiré Foucault, dit la chose suivante. Ce texte, le texte des Onero Critica, ne peut pas être approché, il ne peut être approché qu'avec la connaissance de la méthode scientifique de l'auteur, d'une part, connaître la méthode d'Artémidore, et ce que l'onérocritie, la science de l'interprétation des rêves, signifiait pour les anciens, de l'autre. Winkler incite sur la dimension, je cite, d'anthropologue de terrain chez cet homme de science qui a voyagé, rencontré énormément de gens dans le monde gréco-romain de l'époque impériale. John Winkler, que influyó mucho en Foucault, como he explicado, no puede, según muestra, dice que no se puede, según muestra, aproximarse al texto de Artemidoro más que con el conocimiento del método científico del autor, por una parte, y esto que la interpretación de los sueños o la onirocrítica significa para los antiguos, por otra. Winkler insiste en la dimensión de un antropólogo del terreno o de campo, diríamos en español. En este tipo de hombres, de estos científicos que han viajado, se han encontrado con múltiples pueblos en el mundo grecorromano de la época imperial. Foucault et Winkler pensent, et je suis tout à fait d'accord, qu'il n'est pas possible de déduire directement une valeur morale portant sur une pratique sexuelle sociale rêvée à partir de sa valeur pronostique, bonne ou mauvaise, dans la vie du rêveur. Tous les deux vont s'appuyer sur la classification opérée par Artémidore à partir, disent-ils, des représentations communes, contre les normes, contre la nature, comme point d'appui de leur analyse. Foucault y Winkler piensan, que, y ella y Sandra está completamente de acuerdo, que no es posible deducir directamente un valor moral que sea, que lleve o a partir de una práctica, sea sexual o social, soñada a partir de su valor de pronóstico, bueno o malo, dentro de en el entorno de la vida de la persona que sueña. Ambos se apoyarán bajo la clasificación articulada por Artemidoro a partir, según ellos, de representaciones comunes contra las normas o contra la naturaleza como punto de apoyo para su análisis. Quant aux études portant sur Artémidore, je l'ai dit auparavant, très peu se sont intéressés spécifiquement à la question de la sexualité, et c'est d'une certaine manière une chance pour moi aujourd'hui parce que ça laisse un petit peu de marge de manœuvre. En lo que respecta a los estudios sobre Artemidoro, yo ya lo había dicho con anterioridad, se puede estar interesados específicamente sobre la cuestión de la sexualidad, siendo de una cierta manera una oportunidad para nosotros, para ella hoy en día, ya que deja un rango de maniobra para estudiarlos. Je rajoute juste une chose. Donc, vous avez vu, il y a peu de travaux des spécialistes de l'Antiquité sur les rêves sexuels. Et les principales études sur les rêves sexuels d'Artémidore ont été faites par des personnes extérieures au champ de l'Antiquité. Et donc, j'ai rajouté, bien sûr, maintenant l'article de Gonzalo Perkovic sur les rêves ennupnia, donc les rêves que Artémidore considère comme n'étant pas intéressants, mais qui sont en réalité très intéressants. Ella le gustaría agregar que, bueno, insiste en esta idea que el tema de los sueños sexuales no les interesó a la gente de los estudios clásicos grecolatinos, sino que tuvieron que venir desde estudios de fuera de la filología clásica, y que esto, pues, así como el libro de Gonzalo aquí presente, dieron luz sobre asuntos que son, sin lugar a dudas, muy interesantes.
Et je laisse de côté l'approche que William Harris fait en introduction de son ouvrage, Dream and Experience in Classical Antiquity, en particulier celle qui consacre aux neurosciences, car je pense que nous ne parlons pas de la même chose. Il ne s'agit pas de dire que le rêve est un fait universel. Que faire de cela? On pourrait aussi dire que l'érection masculine est un fait universel. Et alors quoi? Dejo de lado la aproximación que hace William Harris, específicamente en la introducción de su obra Dreams and Experience in Classical Antiquity, en particular aquella que se centra en las neurociencias, porque pienso que no estamos hablando de lo mismo. No se trata, pues, de decir que el sueño es un hecho universal. Dice, ¿y qué hacemos con eso? Podríamos decir también que la erección masculina es un hecho universal. ¿Y entonces qué? Le rêve freudien a ceci de spécifique qu'il n'est pas un rêve. D'ailleurs, le rêve d'Artémidore ne l'est pas non plus. Mais un rêve analysé par le patient lui-même, un rêve raconté à son analyste, un rêve adressé. Je peux arrêter un peu. Sí. El sueño freudiano aquí tiene aquí tiene una cuestión específica que significa que no es un sueño. De ahí que el sueño de Artemidoro tampoco lo sea, sino un sueño analizado por el paciente mismo, un sueño contado a su analista, un sueño dirigido, contado. Si hay algo que corregir de parte del psicoanálisis. Perfecto, sí, sí. Mon ami psychanalyste me disait souvent que lorsque les gens sont en analyse, ils rêvent davantage. Ils se souviennent de leurs rêves. Cela veut dire que dans d'autres circonstances, on rêve, on oublie, ou on retient différemment, puis on raconte, on associe différemment. Dans tous les cas, l'inconscient opère dans le souvenir qui reste de ses rêves, mais il opère là, dans un cadre particulier, celui du dispositif analytique qui met en contact un analyste et un analysant, et ce dispositif est nécessaire pour ce rêve adressé. D'ailleurs, depuis que je travaille sur ce texte, j'ai l'impression de n'avoir jamais autant rêvé. Mais il n'y a pas de divan ici, donc je n'interpréterai rien, je vous rassure. Mi amiga psicoanalista. Mi amigo, sí. Mi amiga psicoanalista me decía que en tanto que las personas están en un proceso de análisis, y este fue el caso de ella, sueñan demasiado y se acuerdan de sus sueños. Eso quiere decir que en otras circunstancias se sueña, pero se olvida. Uno retiene de otra manera, pues que en tanto que uno cuenta y asocia de otra manera en todo caso. El inconsciente opera en ese recuerdo que queda de esos sueños, pero opera ahí en un encuadre particular, aquel del dispositivo analítico que pone en contacto a un analista y a un analizado. Y este dispositivo es necesario para que este sueño sea dirigido. Dirigido. Sí, cuando uno traduce psicoanálisis, es difícil. Bueno, más allá, desde que trabajo con este texto, tengo la impresión de que nunca había soñado tanto. Ajá. Pero no hay aquí un diván y entonces no interpretaré nada, se los aseguro. Bref, notre démarche de traduction transculturelle peut tout à fait se passer et sans problème des neurosciences. Elle ne peut en revanche se passer de la définition de nos catégories heuristiques, rêve, sexualité, identité, point de départ de l'enquête dont on admettra la nécessité de leur progressive dissolution lors de la mise au jour espérée des catégories indigènes. De manera breve, nuestro recorrido por la traducción transcultural puede dejar de largo sin problema, según yo, las neurociencias. No puede, en contraposición, dejar de largo la definición de nuestras categorías heurísticas como sueño, sexualidad, identidad,
como punto de arranque de la pregunta en la que se admitirá la necesidad de su disolución progresiva hacia la puesta en la actualización esperada de categorías propias. En francés dice indigène, pero propias. Grec. Non. Ça. Ah, griegas. Grec. Romaine. Ainsi, dans la vie du rêveur d'Artémidore, ce que nous rattachons à l'érotisme n'a pas la même importance. Le sexe ne dit pas une vérité cachée, intime de l'individu. Le sexe dans le rêve n'est pas là pour révéler le sujet à lui-même. Il annonce des événements à venir d'ordre événementiel, sociaux, économiques. Et le travail du traducteur se voit par conséquent devenir bien complexe. Así pues, en la vida de una persona que sueña en tiempos de Artemidoro, esto que nosotros ligamos al erotismo no tiene la misma importancia. Es decir, el sexo no dice una verdad escondida, íntima del individuo. El sexo dentro del sueño no está ahí para revelarle al sujeto quién es él o ella misma. Anuncia acontecimientos que sucederán, el orden de esos, de esos sucesos sociales, económicos. El trabajo del traductor se vuelve, en consecuencia, muy complejo. Je vais conclure. Et je vais couper beaucoup jusqu'à là. Juste le titre et là. Voilà. Donc, juste une phrase. Donc, cette conclusion pose la question de comment traduire Artémidore dans un monde d'avant la sexualité, mais aussi dans un monde d'avant le rêve freudien. A manera de conclusión, ella parte de esta pregunta de cómo traducir los sueños de Artemidoro después de la interpretación de los sueños freudianos. Antes del tiempo de la sexualidad. Antes del tiempo de Before sexuality. del before sexuality, que no se explicó, pero hay un momento en donde la sexualidad se inventa, es cómo interpretar los sueños de Artemidoro que fueron escritos antes de la sexualidad moderna, podría traducir, y antes de la interpretación de los sueños freudianos. Avant la scientia sexualiste qui met le rêve dedans aussi. Winkler et Foucault avaient dit, à juste titre, que les diagnostics des rêves n'étaient pas moraux. Il n'y avait pas de morale. On l'a vu, on peut coucher avec sa mère, violer son fils, pénétrer son fils, etc. Quiere agregar esta idea de que tanto Winkler como Foucault dice que el diagnóstico de estos sueños no debe ser moral. Dice, bueno, uno podría violar a su hijo, acostarse con la madre. Malgré tout, Winkler et Foucault surtout ont dit qu'il était possible de voir des valeurs morales dans l'ouvrage d'Artémidore, quand même. C'était quand même possible, non pas dans le diagnostic, mais dans la classification des rêves. Contre nature, dans la nature, on a vu la clasificación. Winkler, pero sobre todo Foucault, sostiene que es posible ver el valor moral en la obra de Artemidoro, no por el diagnóstico que hace de cada uno de los sueños, sino más bien por la clasificación que ya ha establecido, los que son según la norma o según la physis o naturaleza o en contra de la norma o en contra de la naturaleza. Mais je propose une autre interprétation. Je pense que Winkler et Foucault veulent encore chercher des valeurs morales, des évaluations morales dans l'ouvrage d'Artémidore. Sandra quiere proponer una otra vía, y es que ella sostiene que tanto Winkler como Foucault todavía buscan un valor moral en la obra de Artemidoro. En fait, il faut tenir compte de la pratique discursive elle-même de l'ouvrage, qui est un ouvrage technique à valeur pédagogique. Y es que el texto de Artemidoro debe ser entendido desde una práctica discursiva y que es un texto técnico, es un texto que en el mundo de las letras clásicas se conoce como didáctico.
Et dans la dernière catégorie des rêves, les rêves dits contre nature, mal traduits, Foucault et Winkler ont vu dans cette catégorie-là des choses qui effrayaient moralement les anciens. ¿A su época o a la antiquité? Dans l'Antiquité. Y además, en esta última categoría que está mal nombrada contra natura, Winkler y Foucault ven cosas que espantaban a a los mayores, digamos, a la gente adulta mayor en la antigüedad. En fait, si on aborde cet ouvrage comme un document technique, on peut plutôt voir dans cette troisième partie les rêves qui ne sont pas facilement interprétables parce qu'ils ne se conforment pas aux critères pénétrants-pénétrés. Si uno ve este como un documento técnico que tiene toda una especificidad en las letras clásicas, esta tercera parte puede uno entender justamente que hay sueños que son difíciles de interpretar. Sin embargo, lo que llama la atención es que la clasificación no parte de el ser penetrado, penetrar y ser penetrado. Avec un dieu, entre femmes, avec un animal, etc. Más bien ahí lo que importa es si es con un dios, si es con una deidad, con un animal, etc. Es decir, esa es la clasificación. Un bon manuel est un manuel pédagogique qui s'utilise facilement. En fait, en groupant les cas compliqués, difficilement interprétables, en groupant les cas compliqués en dernière partie, Artemidor a tout simplement créé une case pour les hors-cases. Jusque-là. Muy bien. Un buen manual es un manual didáctico que se utiliza fácilmente. Al agrupar los casos complicados en esta última parte, Artemidoro simplemente ha creado un caso para todos los que no son casos. Fuera de caso. Fuera de caso. Ajá. Et c'est notre croyance en une vérité du rêve, c'est notre croyance en une vérité du sexe qui nous pousse à chercher un sens, une signification morale, là où la logique prévaut, la logique de groupe, la logique pédagogique prévaut pour les anciens. Logique technique, logique pédagogique. Y es nuestra creencia en una verdad del sueño y en una verdad del sexo que nos empuja a buscar un sentido, una significación moral, ahí en donde esta lógica didáctica, técnica, fue prevista por los ancianos. Evaluada por los ancianos. Tout à fait. Sommes-nous à ce point baignés dans ce dispositif de sexualité qu'il nous empêche de voir la moralité d'un dispositif technique? Somos nosotros en este punto los que estamos bañados, inmersos en este dispositivo de sexualidad que nos impide ver la amoralidad del dispositivo técnico. C'est que les oniricrita, l'interprétation des rêves sont loin d'être une voie royale vers les pratiques ou les normes des anciens. L'interprétation des rêves nous permet d'entreapercevoir combien exotique pour nous est ce monde d'avant la sexualité, before sexuality. Esto que la interpretación de los sueños están lejos de ser una vía regia, una vía real, hacia las prácticas o las normas de los ancianos. Esta interpretación de los sueños nos permiten percibir qué tan exóticos son para nosotros, qué tan exótico es para nosotros este mundo antes de la sexualidad inventada, moderna, this before sexuality. Charge au traducteur de réussir à faire passer cette complexité du monde des aphrodisias avec les mots d'une société plongée dans le dispositif de sexualité moderne, notre sexualité. Je vous remercie. Ahora toca a los traductores tener éxito en
hacer pasar, en traducir, en llevar de un lugar a otro esta complejidad del mundo de las afrodisia con las palabras de una sociedad inundada de este dispositivo de sexualidad moderna, de nuestra sexualidad. Muchas gracias. Bien, estamos casi sobre el tiempo, pero habría lugar para una o dos intervenciones, algunas preguntas completas para Sandra y que bueno, no pudiera hacer el favor de traducir. Entonces, por favor. ¿Se escucha? Sí. Ahora la traducción. Dijo que no se trataba de un psíquico. ¿Del qué psíquico? Sujet. Ah, del Sujet sujet psíquico. Que no era que no es ni el hombre Ce n'est pas ni la mujer, et pas de la la femme de l'Antiquité. pero Mais Artemidoro, Artemidor, ¿de qué sujeto habla? ¿de qué No habla del sujet sujeto parle? del inconsciente. C'est pas le sujet No de habla l'inconscient. entonces de hombre ni mujer. Il ne parle ¿De pas qué- des hommes ou des ¿De femmes. quién habla? De qui? De qui il ¿Qué parle? estatuto, persona, Quel statut, personne, sujeto? sujet. Merci beaucoup pour cette question, qui est vraiment le cœur de la question. De quel sujet parle-t-on? Y gracias por la pregunta. Este es el meollo, el corazón de lo que estamos tratando el día de hoy. ¿Qué estamos entendiendo por sujeto? Pour répondre à la question, c'est le sujet des recherches actuelles. Pardon, je reprends. C'est compliqué. En fait, il existe énormément de démarches pour nous défaire du sujet actuel, la façon dont on comprend le sujet actuel. Moi, j'ai pris l'angle de la sexualité, mais il y a d'autres angles d'attaque possibles pour répondre à cette question. Es complicado, pero básicamente para abordar el abordaje del sujeto contemporáneo puede haber distintos ángulos. Ella tomó el ángulo de la sexualidad, pero puede haber otros ángulos que nos permitan abordar la cuestión del sujeto. La question que vous posez, c'est une question qui peut faire l'objet d'à peu près 150 livres. Y la pregunta puede ser objeto de 150 libros. Ma démarche à moi, déjà, c'était de désexualiser, démoraliser le sujet antique grâce au texte d'Artemidor. Ça, vous l'avez compris. Ajá, lo que yo he logrado hacer es, a partir de este recorrido, es desexualizar la sexualidad del sujeto a partir del texto de Artemidor. La réponse que je vous donne maintenant est personnelle, donc mon point de vue, c'est que je pense qu'il faut considérer le sujet antique comme quelque chose de bien plus ouvert et perméable à l'extérieur que le sujet contemporain. Su punto de vista es que el sujeto antiguo debe ser entendido como algo mucho más abierto y permeable más allá de lo que entendemos por el sujeto contemporáneo. On a eu l'occasion d'en parler lors d'une conférence sur Eros. Quand un sujet est amoureux, il est en fait victime d'une force extérieure qui le transforme. Como conversamos en una plática sobre Eros, el sujeto enamorado siente una fuerza que le es externa y que lo transforma. De façon très concrète, le sujet d'Artemidor est vraiment pris très fortement dans des contraintes sociales. C'est déjà un premier aspect de la société antique, des contraintes sociales qui ne sont pas sexuelles. Igual. Bueno. Entonces, para empezar, bueno, el sujeto en Artemidoro tiene unos constreñimientos de diferentes ámbitos. Para empezar, el constreñimiento social. Et si on le met en lien avec les autres textes de la même période, ou des textes antérieurs, je pense qu'il faut vraiment penser le sujet antique comme avec moins de frontières avec l'extérieur. C'est-à-dire traversé par les dieux
traversé par les fluides, traversé par les éléments, la nature, les divinités, etc. Donc il y a l'idée d'un sujet antique beaucoup plus traversé par des choses que l'idée du sujet contemporain qui a une intimité, qui se parle à lui-même. C'est pas facile, hein, une question. Para pensar, es necesario ver otros textos del propio Artemídoro, así como de textos de la misma época e incluso anteriores, y de esta manera se puede ver a un sujeto que está menos constreñido a sí mismo y más abierto hacia los dioses, la divinidad, los elementos, la naturaleza, y eso nos permite a nosotros pensar al sujeto contemporáneo que está más limitado hacia sí mismo. Es una cosa difícil, pero eso es lo que permitiría ir y venir. Gracias. ¿Habría alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Si no hay Pero no, otro, pero daría para mucho, ya estamos medio en la hora. tal como lo hicieron notar, El que vous en montre, la traducción la traducción del griego al del francés, grec la al traducción français del et griego du al grec español à l'espagnol, difiere muchísimo. Los c'est términos, divers. Le terme, la terminología la terminologie, lo mismo. c'est pas pareil. Se hizo notar que Como usar normalmente. poseer que penetración. C'est, oui, voilà, pénétrer, pousser. Entonces se usa un término penetración como mucho más palicizado. Là, tu utilises un terme plus technique. Más amplio. Que posséder, c'est beaucoup, un terme beaucoup plus ouvert. En esa misma traducción, En esa même traduction, sí, en esa misma traducción se está limitando on limite el concepto, le concept grec o la idea ou l'idée grecque, o no. ou pas. Pour le terme grec, j'ai essayé de le traduire de la même manière, qu'il s'agisse d'hommes ensemble, d'un homme avec une femme, ou des deux femmes, parce que c'était le même terme. C'est tout, en fait. C'était ça. Pero Cuando lo traduje del griego, dice, yo usé el mismo término que se usa tanto para un hombre hacia una mujer o como de una mujer a otra mujer. Y eso es todo. Yo usé el mismo término en ambos casos. Et donc, je trouvais que d'autres traductions, comme violar ou posséder, c'était déjà quelque chose de l'ordre d'une interprétation, Ah oui, tout à fait. alors que l'idée de pénétrer montrait bien la raison pour laquelle on le mettait dans la troisième catégorie, inclassable, donc voilà, enfin, dans la démarche pédagogique de classification des rêves, comment dire, pardon. En fait, je vois ça comme un manuel que Artémidore destine à des futurs interprètes et à son fils. Et donc, l'idée, c'est de donner un manuel pratique et rapide. Donc, contre les normes, je vais à telle page. Dans les normes, je vais à telle page. J'arrive pas à interpréter, je vais dans les pages difficiles à interpréter. Et donc, le fait d'utiliser le critère de la pénétration montre que c'est difficile à interpréter, donc on le met dans la catégorie difficile à interpréter. C'est tout. Sí, lo que dijo es, hay que tomar en cuenta que este es un texto que Artemidoro escribió para futuros intérpretes de sueños y a su propio hijo. En ese sentido, tiene un sentido didáctico de que de manera rápida yo pueda entender la clasificación y decir, sueño tal, cuestión tal, aquí, y llevar a la tercera parte de los sueños difíciles de interpretar, todo lo que tiene que ver con esta idea de penetrar, no penetrar, y que en efecto, violar y poseer son ya interpretaciones, porque el término técnico que él utiliza es penetrar. ¿Qué quiere decir? Sí, sí. Apenas unas palabras, porque realmente me apasionó tu conferencia, me dan ganas de seguir trabajando sobre el sujeto, du sujet, precisamente. Mais oui, c'est la question. Sin lugar a dudas es algo a seguir trabajando. Cuando hablamos del sujet de l'inconscient, c'est de la modernité. Y alors, il y a, estoy hablando francés. Sí, ahora me toca a mí. Sí. Perdón.
que es el sujeto del inconsciente, estamos hablando de la modernidad y allí hay algo a problematizar y a seguir trabajando. Pero lo que me resultó más interesante de tu exposición es la jerarquía que le das al caso fuera del caso. Que me parece que en ese sentido es como si Aprecu resignificara el trabajo de manual de Artemidoro. C'est comme si c'est une manière de resignifier le manuel d'infirmière. Juste peut-être pour pas terminer, mais pour donner une piste de lecture aux auditeurs et aux auditrices ou aux personnes présentes, vous pourrez regarder les autres rêves que j'ai mis dans le handout. Ça montre vraiment la difficulté de la traduction parce qu'il y a des termes qui ont été traduits par homosexuel ou invertis, donc qui sont des identités sexuelles contemporaines qu'on ne peut traduire ainsi quand on voit le texte grec. Et donc, la première étape était quand même de désexualiser la question du sujet. Et après, il y a encore tout un travail à faire sur cette question-là, mais ça sera une autre fois. Merci beaucoup. Nada más como una pista de lectura a los que nos encontramos aquí, nos invita a revisar otros sueños e identificar la dificultad de traducción que muestran, porque ya hay traducciones que usan términos como homosexual o incluso invertido, etcétera, que ella pues propone, o lo que se ha puesto como tarea es desexualizar ese sujeto porque no corresponde a los sujetos griegos. Y que eso da para mucho y espera que para otra ocasión aquí en México. Muchísimas gracias. Cuenta con la invitación, por supuesto. Muchas gracias a quienes nos acompañaron aquí en el lugar. También a quien siguió la transmisión vía Facebook Live. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Gonzalo porque de último minuto nos apoyó. Muchas gracias Renato y bueno, también como parte del proyecto. Muchas gracias Sandra. Gracias a quienes hicieron posible el evento desde la coordinación de investigación de esta facultad, a Cristian que nos estuvo apoyando y a Perla también como parte del servicio social dentro del proyecto. Bueno, muchísimas gracias. En el handout ustedes tienen el correo de Sandra para que ustedes puedan dirigirle cualquier pregunta adicional que ustedes tengan o algún comentario. Bueno, ya lo ha puesto a su disposición. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias.